Saludos a todos, soy Antoni Casas Pérez y voy a ser el conductor de este taller de MassQDA que vamos a realizar una introducción al análisis de datos procedentes de redes sociales, internet y demás. Y vamos a hacer un taller de 1 hora aproximadamente de duración, incluyendo las preguntas que se hagan. En primer lugar, para contextualizar el tema de hoy, voy a compartir una serie de diapositivas con una serie de conceptos relevantes que nos van a situar en el objeto del taller e iremos luego pasando a realizar las prácticas con el programa. Bien, los contenidos que he elegido en este taller introductorio serían unos breves consejos sobre análisis de datos de redes sociales, cómo capturar páginas web para realizar análisis en ellas, cómo capturar comentarios de YouTube también para analizarlos, y nos centraremos principalmente en lo que sería la herramienta más potente que tiene MassQDA, que es el análisis de datos procedentes de Twitter. Si desean ver otros tipos de análisis y casos reales de trabajo con el programa, pueden consultar el libro La práctica del análisis cualitativo de datos, que tiene una serie de capítulos con interesantes ejemplos de investigaciones con MassQDA. Bien, vamos a empezar. En primer lugar, cuando hablamos de redes sociales, de comunicación por Internet, es un tema muy interesante, muy de relevancia en la actualidad. Existe una gran cantidad de interacciones sociales que se realizan por este medio, cada vez muchísimo más. Entonces, son objeto de estudio y se realizan investigaciones con las mismas. Y por lo tanto, MassQDA está ahí para darnos soporte en ese análisis de datos de páginas de Internet o redes sociales. En cualquier caso, siempre es importante tener en cuenta que hay que estructurar el diseño de la investigación, determinar las preguntas de investigación que se quiere dar respuesta, configurar adecuadamente la recogida de datos mediante un plan de análisis o una estrategia, tener en cuenta los parámetros éticos y de confidencialidad de los participantes en la investigación, también a explorar cuáles son las posibilidades que el programa MassQDA tiene específicas para ese tipo de datos, pero también considerar otras herramientas que tiene el programa que se pueden utilizar para explorar el material y obtener resultados, bien sean textuales o gráficos. Bien, en principio vamos a ver una de las prácticas que haremos será el análisis de páginas web con la herramienta el Web Collector. El Web Collector se ha mejorado y se han añadido posibilidades con la nueva versión de MassQDA, como por ejemplo importar páginas web que estén en un archivo de Excel. Es decir, tenemos un archivo de Excel con diferentes direcciones web o URL y lo que hará MassQDA será importarlas todas ellas. Realizaremos esta práctica también en el día de hoy y básicamente también veremos la herramienta del Web Collector. Lo primero que habrá que hacer es instalar la extensión en el navegador Chrome de Google y luego importar la página web o varias mediante el archivo de Excel que estábamos comentando. Y también podemos importar un fragmento de una página web situándonos sobre el fragmento y dándole al botón derecho del ratón. Veremos que hay una opción que es recoger la selección para MassQDA. La capturaría también. Estas son las posibilidades. Cuando hablamos de páginas web también hay que entender otras redes sociales como por ejemplo WhatsApp o Instagram, que también se pueden ver en un escritorio, en un navegador web, y también son susceptibles de ser capturadas mediante esta técnica. También sería una opción
interesante para realizarlo. Otra de las opciones que tenemos es desde YouTube capturar los comentarios de los vídeos para analizarlos. Alternativamente se puede descargar el vídeo. Hay muchas páginas web que introduciendo la URL, la dirección del vídeo, pues permite descargarlo. Si nos interesa también realizar este análisis documental, por ejemplo, con etnografía visual. Y lo que el programa Mascudea nos permite es importar los comentarios y las respuestas de esos vídeos y realizar un análisis de contenido cualitativo de los mismos. Y el bloque principal de la presentación de hoy será la posibilidad de importar datos desde Twitter. Tenemos el panel de búsquedas en el que vamos a configurar determinados parámetros y recuperaremos las páginas, los comentarios, los tweets que han ocurrido como máximo la última semana. ¿De acuerdo? Configuramos este panel, damos acceso a Mascudea, nuestra cuenta de Twitter, y lo recuperamos sin mayor problema. Aquí tenemos un poco la explicación de los diferentes parámetros que tiene el buscador. Pues si queremos en una cuenta determinada, a unos usuarios determinados, unas palabras clave, en unas fechas, el idioma, si queremos incluir los retweets, limitar la cantidad de tweets que se recuperan a los más recientes, a 500 por defecto, o hasta un máximo de 10.000 que el programa permite en una única operación. Si hay más, se pueden realizar varias operaciones y el programa lo va a almacenar. Bien, al importar los datos de Twitter, la importación es interactiva, está actualizándose cada 10 segundos. A medida que los va importando, irá creando un grupo de documentos nuevo, introduciendo en él paquetes de 1000 en 1000 tweets y nos va a crear un memo de documento con el informe de los parámetros de búsqueda que hayamos tenido a efectos de calidad y transparencia del proceso que se está siguiendo. ¿De acuerdo? Lo que se recupera es una tabla, un documento, se introduce en el programa y tenemos diferentes columnas con los parámetros, como podemos ver, pues con las etiquetas, el tipo, el autor, el nombre real, etcétera, etcétera. Cuando vamos a importar los datos, una de las opciones que veíamos antes era al principio, hay que marcar una casilla, como que el contenido que vamos a importar de Twitter no se utilizará con fines de publicidad. ¿De acuerdo? Marcamos esa casilla para confirmar que estamos trabajando solo con una finalidad académica y ya podemos realizar la importación de todo este material. Una de las opciones que nos ofrece Mascudea al principio, cuando importamos los tweets de Twitter, es codificar automáticamente las etiquetas o los autores, ¿no? Dependiendo de la orientación que hablamos antes del diseño de la investigación que tenga el trabajo que estamos realizando, pues nos inclinaremos por una opción o por otra. Hace unos años realizamos una investigación en Twitter de las cuentas de los partidos políticos y sus principales líderes. Entonces los líderes tenían una cuenta en Twitter y fuimos recuperando durante un mes previo a las elecciones, fuimos recuperando la información. Entonces nos interesaba introducir el nombre de la cuenta del partido y del candidato que se presentaba en las elecciones. En este caso codificábamos automáticamente los autores. En otros casos nos pueden venir bien las etiquetas y el programa pues seleccionamos las que nos interesan y pasamos a recuperar la información y el programa la va codificando y tenemos las codificaciones ya que nos pueden orientar para ese análisis exploratorio inicial del material. ¿De acuerdo? Bien, el análisis de datos en
De Twitter hay una opción particular en el menú análisis donde podemos analizarlos. Hay diferentes opciones dentro de ello. Tenemos una gran cantidad de filtros para seleccionar la respuesta a los tweets que nos interesan. Vamos activándolos, como veremos seguidamente, y vamos avanzando en esa gran cantidad de información que hemos recuperado. Vamos discriminándola y separándola por los filtros que nos interesan. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de obtener estadísticas de los datos de Twitter, de diferentes parámetros como el autor, la fecha, la hora, etcétera, la cantidad de seguidores. También tenemos la posibilidad de obtener una nube de palabras, la nube de palabras de los resultados, situándonos con el botón derecho del ratón sobre la palabra que nos interesa. Podemos agregarla a una lista de exclusión, explorarla con el explorador de palabras, esta nueva herramienta que tenemos con la nueva versión de MassQDA 2022, o autocodificar la palabra con un nuevo código. Tenemos esas opciones disponibles que se han mejorado con la última versión. También tenemos la posibilidad de realizar, si nuestros datos están en alemán o en inglés, los que hemos recuperado, tenemos la posibilidad de realizar un análisis de sentimientos, como veremos a lo largo de los próximos minutos. Bien, ya estamos finalizando y algunas reflexiones finales antes de pasar a practicar. Hablando de Twitter, es una red social necesaria y casi obligatoria. Hoy en día muchas de las interacciones políticas, sociales, mediáticas ocurren en Twitter. Entonces es importante, cada vez son más las investigaciones que se están realizando en este sentido, ¿de acuerdo? El ejemplo que pongo es un ejemplo de las últimas unas elecciones en España en la que a un candidato político, a un gobernante de una comunidad autónoma, se le increpaba con lo de que estamos leyendo, me comen los huevos Igea es el político. Y el mismo político automáticamente en Twitter contestaba la respuesta que están viendo: imposible, tengo el colesterol fatal. O sea, los políticos, las personalidades, todo el mundo está interactuando constantemente y prácticamente en tiempo real en las redes sociales. En este caso es un político de relativo renombre en España al que se le increpaba y él contestaba de esta forma tan divertida, en mi opinión, en Twitter, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que Twitter se ha convertido en un foro prácticamente imprescindible. En otro orden de cosas, también comentar, entre las lecturas recomendadas que tenemos, bueno, podemos ver el blog de MassQDA. He elegido la presentación de la persona o del yo en la vida cotidiana de Irving Goffman, ¿de acuerdo? Porque a veces el interaccionismo simbólico y cómo nos presentamos en las redes sociales también es muy importante como pilar fundamental. El trabajo de Escobar y Román, la presentación del yo en el ciberespacio. Y también tenemos el caso curioso de Stuart Schulman, un investigador de Estados Unidos, que les dejo el vídeo cuando un tuit no es un tuit. Es decir, si un tuit lo conviertes en una tabla, ya pierde el sentido. Fue una charla que asistimos hace ya unos meses en la que me pareció muy interesante cómo está de moda esto de analizar datos de Twitter, ¿no? Y cómo, en cierta forma, el aspecto de los mismos, por ejemplo, no se incorporan todas las fotografías o los vídeos. Cuando pierde el formato de Twitter, este autor proponía que dejaba de ser, perdió en cierta forma su esencia. Entonces les he copiado el enlace por si alguien quiere esta charla, revisitarla y ampliar un poco más y hacer investigaciones con este tipo de redes sociales.
Bueno, pues por supuesto el manual de usuario de MassQDA también es interesante. Y tenemos los próximos talleres programados a los que les invito a participar. Este mes tenemos, el 20 de abril, tenemos uno de revisiones bibliográficas con MassQDA y durante el mes de mayo tenemos uno de trabajo colaborativo y la nueva herramienta TeamCloud, el 11 de mayo. Haremos uno de codificación cualitativa con MassQDA el miércoles 25 de mayo y tenemos 2 talleres para el mes de junio. Preparación del proyecto y gestión documental con MassQDA y herramientas visuales y exploración de resultados. Con eso finalizará mi participación en esta serie de talleres con la llegada del verano. Bien, vamos ya a realizar las prácticas con el programa. Vamos a realizar las prácticas. Yo tengo aquí el programa, lo he empezado con un proyecto nuevo, ¿de acuerdo? El proyecto voy a ir completándolo con toda la información, ¿de acuerdo? Es interesante porque cuando estaba preparando este taller yo había empezado un proyecto con MassQDA porque había leído una noticia de un grupo musical que a mí me gusta mucho y había llevado la noticia a MassQDA por mi cuenta para leerla en MassQDA y codificar información. Me pareció tan interesante el artículo sobre el grupo que lo llevé a MassQDA. Entonces, como tenía que preparar este taller, he pensado, en lugar de ningún tema político de actualidad, hacer las prácticas con el grupo, con el grupo a la hora de recuperar las páginas web, por ejemplo, con el grupo Wilco, se trata de un grupo americano, y voy a realizar las prácticas con él de recuperar las páginas web, ¿de acuerdo? En primer lugar, las páginas web, comentábamos la novedad de tener un archivo de Excel con diferentes enlaces. Yo he preparado uno, ¿vale? Y se lo voy a mostrar para que lo vean. Tengo una columna que se llama URL, ¿sí? Donde están las diferentes páginas web sobre este grupo. Principalmente hay noticias en el idioma, segunda columna, en inglés, hay 2, y el resto son en español. Y también he añadido una nota, un memo, sobre el tipo de página web que es. Entonces, ahora vamos a importarlo de esta forma con MassQDA. Es una práctica que no habíamos realizado nunca porque esta novedad es desde hace pocos días. Bien, pues vamos a hacer esta práctica en primer lugar. Simplemente nos situaríamos en el menú principal, en importar páginas web. Vamos a decirle desde una lista de Excel, ¿no? Y navegamos a el archivo, que lo tenemos aquí ubicado. Le decimos abrir. Nos aparece un asistente. ¿Qué columna contiene los enlaces web o URL? La columna que yo había llamado URL. Y luego tenemos las 2 columnas en las que vamos a considerar el idioma de la página web como una variable y la nota como un memo, ¿no? Vamos a cambiarlo, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerlo de esta forma. Texto página simplificada, PDF, guardar los PDFs en la carpeta de archivos externos, en el caso de que hay, y tenemos la opción de desactivar el JavaScript para evitar los banners emergentes. Pero nos avisan de que algunas páginas web no pueden verse sin JavaScript, por tanto lo voy a dejar tal cual está para realizar. Vamos a darle a OK para importar. Confirmamos la variable, ¿de acuerdo? Variable texto, inglés, nos pone el ejemplo. Si fuera de otro tipo y estuviera mal, lo podríamos cambiar aquí, pero simplemente lo vamos a dejar tal cual y vamos a seguir adelante con importar. Entonces el programa empieza a recoger los datos, podemos ver que ha creado un conjunto de documentos. Bueno, me dice que el archivo ya está en la carpeta de datos externos, le digo que lo sobrescriba y sigue importando
los documentos de las páginas web que yo había buscado previamente, lógicamente. El objetivo es importar varias páginas web que nos interesen en un único programa. Ya casi lo tenemos, 6 de 7, faltaría 1. Y ya está. Finalizamos. Nos sale un resumen de las operaciones realizadas, 7 páginas web importadas. ¿De acuerdo? Cerramos y ya podemos ver. En concreto, este es el artículo que comentaba, lo leí y me guardé el enlace para leerlo con más calma. Si es un grupo que te gusta y ponía cosas interesantes, pues por volverlo a leer. Lógicamente, los vídeos no están disponibles, estos vídeos. Si quisiéramos, como curiosidad, comentar que podríamos añadir los vídeos aquí. ¿De acuerdo? Simplemente con la opción, por ejemplo, insertar vínculo a una página web. Podríamos añadir el vínculo a esa página web sin mayor problema dentro del documento, ¿de acuerdo? Los vínculos es un parámetro interesante que hemos visto para el diálogo teórico en el análisis bibliográfico, por ejemplo, lo hemos visto en otros talleres, pero en este caso, si quisiéramos, copiaríamos la URL y la añadiríamos mediante este sistema, suponiendo que nos interesase, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí tengo las páginas web, ¿de acuerdo? Podemos ver que las ha recuperado, ¿de acuerdo? Las tenemos aquí disponibles. Bien, esta sería una forma de hacerlo, la nueva con los archivos Excel. Vamos a ver cómo lo haríamos. Vamos a ver cómo haríamos el procedimiento mediante otro sistema. Vamos a ver. Queremos buscar Wilco. Hay un montón de páginas. Vamos a ver porque este ya lo tenemos. Venta de entradas. 10 canciones para conocer a Wilco. Bueno, esta también creo que la habíamos recuperado o habrán utilizado la foto del grupo. Bien, en todo caso, cuando estamos en una página que nos interesa, el procedimiento sería utilizar la extensión de MassQDA. Simplemente tenemos la opción de las extensiones aquí y aquí tenemos cómo se gestionan las extensiones, ¿no? Entramos aquí y si queremos añadir una que no tenemos la MassQDA, lo podemos hacer desde aquí. Simplemente buscaríamos MassQDA y a mí me dice que la quite porque la tengo instalada, pero si no la tuviéramos la podríamos incorporar. Primero, lógicamente, hay que tener la extensión. En mi caso la voy a capturar, ¿no? La tenemos aquí, podríamos añadir un memo si queremos, le damos a recoger. Podemos ver cómo se ha descargado aquí en la zona de descargas, la zona inferior, podemos ver cómo se ha descargado. Una vez que la tenemos descargada, simplemente volveríamos al lugar en el que nos encontramos y diríamos página web desde el web connector. Y efectivamente aquí la tenemos. Nos ha aparecido y simplemente documento PDF. Perfecto. Vamos a decirle importar. Lee la página. Me dice que el archivo es más grande de 1 mega, que es el límite que tengo yo establecido, y que lo voy a guardar en la carpeta de datos externos. Le voy a decir que no y aquí la tenemos ya incorporada. Si desean pues conocer las 10 canciones que a estos autores, que a esta página web más les gustan, pues ya tenemos aquí este artículo sobre el grupo musical Wilco, ¿de acuerdo? Simplemente era un ejemplo con un grupo por elegir un tema y en este caso, como yo había creado un proyecto con
con una noticia que vi, siempre andas utilizando Masqudea hasta para la lista de la compra, ¿verdad? Bien, esta sería la primera parte. Si tenemos datos de páginas web, sería la forma de traerlo. Si queremos también datos desde YouTube, ¿de acuerdo? Los datos desde YouTube los podemos importar, volvemos a Internet y vamos a entrar en YouTube. Tenemos aquí recursos humanos y género y tenemos un vídeo sobre igualdad de género, ¿de acuerdo? Si hacemos... Bueno, vamos a suponer que estamos haciendo un estudio sobre igualdad de género y queremos capturar este vídeo. Simplemente vamos a decirle copiar la URL del vídeo, ¿de acuerdo? Con el botón derecho del ratón, copiar la URL. Con esa URL copiada al portapapeles, ya vuelvo al que sería Masqudea y le digo datos de YouTube. Masqudea ya me ha reconocido la URL que tenía copiada en el portapapeles, la ha introducido. Me dice que hay 86 comentarios y voy a importarlos todos y autocodificaré los comentarios. Autocodifica por el número de respuestas que hace, ¿de acuerdo? Vamos a decirle OK y empieza a recuperar. Bueno, aquí tenemos la información, ¿de acuerdo? Con las respuestas de los comentarios del vídeo, ¿de acuerdo? Dependiendo, ahora lógicamente, pues igual que una vez que teníamos estos datos, si queremos codificarlo simplemente con el ratón, podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Si es una imagen, pues lo mismo, la codificaríamos. En el caso de los comentarios de YouTube es lo mismo, ya tenemos aquí el texto, crearíamos un nuevo código, un memo y iríamos trabajando con esta información, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el autor, la URL del usuario, las respuestas, etc. Tenemos aquí todo el material organizado, ¿de acuerdo? Vemos este que ha tenido 5 respuestas. Toda la información la tenemos aquí organizada y clasificada, ¿de acuerdo? Dependiendo de las respuestas que queramos. Al hacer clic tenemos la que más respuestas ha tenido, lo tenemos filtrado y organizado. El comentario que más respuestas tiene por bocazas es este, ¿de acuerdo? Entonces tenemos todas las respuestas que se lea, ¿de acuerdo? Esta sería la forma. Alternativamente, si tenemos el vídeo, en mi caso yo lo tengo de otras prácticas, ¿de acuerdo? Simplemente lo arrastro el vídeo a esta ubicación. Me pregunta el programa, ¿desea agregar una transcripción asociada? Le digo que no, porque quiero a lo mejor transcribir con Masqudea. El archivo ya lo tengo, no lo sobrescribo y aquí ya me descargué el vídeo y lo puedo analizar. Se lo recomiendo, es un vídeo muy divertido y interesante si quieren verlo. Bien, ya tenemos datos de páginas web, datos de YouTube, muy sencillo. Como han podido comprobar, estamos trabajando en esta zona central del menú de importar, estamos cubriendo estos tres. Los datos bibliográficos los trataremos en la clase del 20 de abril, en la que se trabaja las revisiones bibliográficas y demás, con Mendeley y todo esto, pero hoy nos estamos centrando en estos tres bloques, formas de importar datos y como ideas para analizarlos con más cuidado. Bien, ahora vamos a trabajar con los datos de Twitter. Hago clic en datos de Twitter y el primer paso es conectarse a Twitter, ¿de acuerdo? Me conecto a Twitter, me aparece una pestaña en el navegador que me pregunta si autorizo a la aplicación a conectarse. Le doy a autorizar, me dice que ya puedo regresar a Masqudea y continuar trabajando. Pues eso es lo que vamos a hacer.
Tenemos aquí, ya me aparece para marcar la casilla y conectar a Twitter. El contenido de Twitter no debe ser usado. Entonces aquí ya escribimos todas las palabras que nos interesa buscar. Yo voy a seguir con el ejemplo de Wilco, de este grupo musical, de Jeff Tweedy, ¿de acuerdo? Voy a seguir con él y voy a hacer la búsqueda en lengua inglesa. ¿Por qué la voy a hacer en lengua inglesa? Para recuperar datos en inglés que luego puedo hacerles un análisis de sentimientos como el que el programa nos ofrece. Bien, voy a pedirle que busque Wilco en el idioma inglés, ya me iba al español, a ver, inglés, ¿de acuerdo? El tiempo, pues desde el 30 del 3 al 6 del 4, una semana, incluir retweets y limitarlo a 500. Lo voy a limitar a 500 para hacerlo más ágil y que no nos lleve demasiado tiempo la práctica, ¿de acuerdo? Le damos a... Podría utilizar una frase exacta, por ejemplo, cualquiera de estas palabras, por ejemplo, tour, gira, pero tendría que buscar palabras en inglés, claro, si voy a hacer la búsqueda. Ninguna de estas palabras, por ejemplo, si no quisiera poner el directo, etiquetas que estén en los hashtags, podría configurarlo de alguna de las cuentas que yo supiese que hablan de este grupo. No soy tan fan del grupo como para introducir cuentas y cosas así, ¿no? Entonces me dedico a escuchar la música y ya está. En este caso lo voy a dejar con la palabra Wilco o, por ejemplo, la palabra concierto. Vamos a ponerla porque cuando estaba realizando la práctica Wilco había una empresa que también se llamaba Wilco y me recuperaba información de esa empresa también. Bueno, vamos a centrarlo de esta forma y vamos a darle a la búsqueda. Me aparecen sobre conciertos, me lo ha limitado a 11. Bueno, pues voy a eliminar concierto para que me recupere un poquito más. A ver. Fíjate, ya lo ha ampliado un poco más para que sea más allá de los conciertos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos los tweets, estamos previsualizándolos, tenemos 500, simplemente vamos a darle a importar datos. El programa lo recupera de Twitter. Y ahora lo que hace es ofrecerme, fíjense que ya los he importado, ya estoy viéndolos de fondo y también los estoy viendo aquí. Me ha creado un grupo de documentos y tengo del 1 al 500 ya introducidos aquí. Aquí tengo un memo que ahora mostraremos que explica los parámetros de la búsqueda. Ahora el programa me pregunta si quiero autocodificar los datos de Twitter. Lo puedo hacer ahora o lo puedo hacer más adelante porque esto ya está guardado. En el menú de análisis siempre podemos ir a datos de Twitter y autocodificarlos también desde ahí. Pero yo lo voy a hacer ahora para que lo veamos, ¿de acuerdo? Le decimos sí. Selecciono el grupo que tengo. Si hubiera hecho varias recuperaciones, porque son muchos datos, si hubiera puesto, por ejemplo, la palabra Ucrania, pues habrían miles y miles y miles y miles de tweets y sí que tendría que hacerlo secuencial, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues vamos a seleccionar las etiquetas, los hashtags que me interesen. Tengo aquí la lista. Vamos a seleccionar este no, Space Quest, Pet Growing no. Vamos, y por ejemplo. Bueno, vamos a hacer estos, por ejemplo, y ya está. Los otros seguirán estando allí y podremos autocodificarlos más adelante si queremos. Simplemente es para realizar la práctica. Damos OK y autores también podríamos elegir. Tenemos aquí los diferentes autores. Recuerden los que más. Vamos a seleccionar y vamos a darle el OK. Ya tenemos realizado una autocodificación para etiquetas, para hashtags
y hemos seleccionado 3 autores. El programa nos lo va indicando y ahora autocodificamos. Podemos ver cómo el programa ya lo ha codificado. Vamos a diferenciarles el color para verlo. Vemos aquí el autor y el hashtag. Podemos ver cómo se ha ido codificando automáticamente. Aquí tenemos el formato de tabla. Si entrásemos en Twitter y viésemos el aspecto, por lo que comentaba en las diapositivas, si recuerdan, en las diapositivas estaba comentando, cuando un tweet no es un tweet. Si yo entro en Twitter, vamos a buscar el número de teléfono. Si buscamos en Twitter Wilco, y es que Twitter no lo utilizo. Antes decía que era imprescindible en el mundo de hoy, pero no lo utilizo, ¿de acuerdo? Solo lo tengo en la cuenta para esta práctica, pero no vamos a rechazar las cosas. Bien, podemos ver que si buscamos Wilco en Twitter, nos aparece un formato, un aspecto diferente, ¿de acuerdo? Hay otra filosofía más multimedia que si nosotros, pues claro, vamos al programa, a Mascudea y lo vemos en forma de tabla. Esto es lo que decías tú, el investigador de Estados Unidos, que comentaba que aquí ha perdido parte de esa esencia que estábamos viendo en la. Es analizable y demás, pero podemos perder información. También hemos realizado pruebas de capturar WhatsApp en el escritorio del ordenador como una página web y el resultado no es tan amigable como el WhatsApp real que ves en el ordenador cuando lo utilizas cuando lo estás utilizando. Estamos intentando aproximarnos, llegar a esta información, pero todavía cuesta bastante. En cualquier caso, en los pocos años que llevamos con este trabajo, lógicamente, programas como Mascudea han avanzado enormemente en este sentido. Por ejemplo, vamos a ver en el menú de análisis. En el menú de análisis tenemos la opción de analizar tweets. Tenemos aquí el comando, que es el que vamos a utilizar. Selecciono los datos, ¿de acuerdo? Analizar tweets y entramos en el panel de análisis. Que se me ha ido el otro monitor, pero lo traigo aquí enseguida. Y aquí es lo que estábamos comentando de los diferentes filtros, palabras, las etiquetas, autores, los seguidores. Podríamos filtrar. A medida que filtramos, nos aparece solo ese icono. La va cambiando, podemos cargar la imagen de perfil, ¿de acuerdo? Bien, borrar todos los filtros, resetea y vuelve al inicio. Y aquí tenemos la información y los diferentes sistemas automáticos que tiene Mascudea. Por ejemplo, podríamos ver la nube de palabras. Tenemos aquí la nube de palabras. Podríamos alguna palabra eliminarla, no agregarla a la lista de exclusión para que no la cuente, si nos interesa. Agregamos, reorganizamos y ya no aparece la palabra, ¿de acuerdo? Vamos a eliminar esta también, reorganizamos y, por ejemplo, si quisiéramos, pues podríamos autocodificar la palabra Wilco con un nuevo código o explorar en el explorador de palabras. Son recursos ya directos de Mascudea que nos van a dar soporte en el análisis de esta información. Al respecto de la nueva herramienta Pregunta, Tema, Teoría, también podríamos crear una nueva hoja de trabajo y este diagrama trasladarlo allí para que formara parte de la investigación sobre Wilco que estamos haciendo en el día de hoy. ¿De acuerdo? Bien, esta sería una opción, la nube de palabras. También tenemos las estadísticas, ¿de acuerdo?
Las estadísticas del día de la semana, pues martes, miércoles, lunes, sería simplemente como empezaría a recopilarlos de esta forma. Luego tenemos la hora en que se lanzó, ¿de acuerdo? Vamos avanzando, tipo, luego palabras más frecuentes, las etiquetas o hashtags más frecuentes. Tenemos diferentes estadísticas disponibles. Otra de las opciones que tenemos sería realizar un análisis de sentimientos. El análisis de sentimientos, por eso he recogido los datos en lengua inglesa, ¿de acuerdo? Solo de momento está en inglés y en alemán. Y vamos a utilizar, aplicar la lista de exclusión, la estándar, el inglés, ¿de acuerdo? Vamos a decirle OK y automáticamente podemos ver el análisis de sentimientos que se ha realizado. Tenemos aquí los positivos y aquí tenemos los negativos, ¿de acuerdo? Vamos ahora a saber, en opinión, supongo que quien escribe en Twitter sobre Wilco, pues es alguien que lo conoce y le gusta, me imagino, no sé. Vamos a ver la estadística una vez que hemos generado esta estadística. Aquí tenemos el recuento de cómo lo hace. Palabras positivas 13, negativas 0, calcula la diferencia, entonces determina si es positivo o negativo. Vamos a ver las estadísticas ahora de los sentimientos. Tenemos aquí. Podemos ver el análisis de sentimientos. En su mayor parte pues serían neutrales. No ha logrado el algoritmo determinar en su mayor parte. Bueno, si sumamos el 30% y el 14% son positivos. Y luego tenemos más de un 20% negativo, resultados negativos o que utiliza palabras que tiene dentro del algoritmo clasificadas como negativas, ¿de acuerdo? En el léxico, el algoritmo no tiene un léxico, el programa con decenas de miles de expresiones, por eso no está de momento en lengua castellana, porque cuesta mucho desarrollar este tipo de léxicos y están trabajando en ello para que en el futuro esté disponible. Pues bien, ya tenemos aquí el análisis de sentimientos, que también nuevamente podemos llevar a la herramienta pregunta, tema, teoría, copiarlo, exportarlo y demás. Y en este caso vamos a autocodificar los tweets con los sentimientos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los sentimientos, podríamos elegir el que quisiéramos, vamos a darle OK y tenemos 500 tweets codificados. Entonces, si volvemos a los sentimientos, tenemos aquí, podemos ver cómo ha codificado, además de las etiquetas y los autores que habíamos indicado, podemos ver la información. En este caso, el tweet es esto, claro, ¿qué información es esta? No sé por qué ha determinado aquí que esto sea positivo, no sé. Negativos, vamos a ver los que son negativos. Veámoslo. Fake, a lo mejor la palabra fake es negativa, el fantasma. Dependiendo de las palabras que se utilicen, el programa las va clasificando, ¿de acuerdo? Esta sería la idea del análisis de sentimientos una vez codificado con el programa. Si hacemos aquí, vamos a obtener en la estadística de subcódigos, segmentos codificados, un gráfico similar al que veíamos con otros colores, pero un gráfico similar al que estábamos viendo desde analizar tweets. En analizar tweets, aquí también podemos acceder a la estadística del seguidor de sentimiento. Al salir me lo ha quitado. Una cosa que no sabía y he aprendido y que creía que quedaba ya. Bueno, pues lo tenemos aquí, lo hemos vuelto a sacar en un momento y ahora sí entramos en sentimiento. Perfecto. Si salimos lo quita. Y en esta es la información de los sentimientos, el análisis de sentimientos que realiza, basado, como digo, en ese léxico, en esa lista de palabras que se han clasificado como positivas o negativas.
existen unos diccionarios de palabras en Internet, en las redes, y el programa lo que hace es aprovecharlo y las clasificaciones que allí se dan las utiliza. Ese sería el criterio. Yo no soy especialista en este tipo de análisis, la verdad es que tampoco he realizado ninguno, pero sí que había una demanda entre los usuarios y usuarias y se implementó esta forma de analizar o de ver los datos desde el programa. Esta sería la idea. Bien, yo por mi parte terminé esa presentación del trabajo con redes sociales y más QDA. Si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario de este tema o de cualquier otro, encantado de poderlo ver. Es interesante, es interesante. Nosotros hicimos un estudio de político y mientras espero si hay alguna pregunta, voy a buscarlo y a ver si se lo enseño, porque el resultado queda interesante. De esto ya es de hace bastantes años. A ver si lo encuentro. 2018. Sería en el 17. Hace ya tiempo de este trabajo. No. Sí, aquí lo tengo. En el año 2019. Es que como todos los años hacemos 10 o 12, claro, en el 2019, cuando fueron las elecciones aquí en España. Bien, aquí tenemos los resultados, ¿de acuerdo? Vamos a ver los resultados, presentación. Bien, aquí tenemos los resultados que se hicieron y podemos ver los datos cómo se recuperaban, ¿de acuerdo? Podemos ver cómo se fue analizando los diferentes partidos políticos en España y cómo se trasladaban al informe de resultados, ¿de acuerdo? Utilizando las herramientas que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Con Twitter. Era un análisis de Twitter. Vamos avanzando por partidos políticos, ¿de acuerdo? Y cuáles eran los temas de cada partido que más aparecían. Uno de los temas que había que elegir era la educación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que también analizamos el tema de la educación en la campaña política. Entonces, esa era la idea, estas son las conclusiones a las que fuimos trabajando. Es simplemente por mostrar un ejemplo de las posibilidades que tienen. Aparte de este trabajo, solo he hecho 3 o 4 más en este sentido, por lo tanto tampoco tengo una experiencia muy amplia con este tipo de análisis de datos de redes sociales como Twitter. Yo me imagino que en el futuro seguirá mejorando las formas de recuperar información y de trabajar con las redes sociales, ya que tienen tantísima importancia. Uno de los temas importantes es el tema de la ética y la confidencialidad en las investigaciones con redes sociales. Otra cosa voy a enseñarles, un libro que me gusta mucho. Es un libro de metodología, es un manual, pero es muy bueno y ya tiene un capítulo de todo esto. Voy a ver si lo encuentro. Aquí está. Vamos a ver si se lo enseño. Es el famoso métodos de investigación en educación de Cohen, Mannion y Morrison. Es un clásico, entonces aquí ya incluye datos analizando visual media, redes sociales, también hay uno específico, a ver, ética en la investigación en Internet, ¿de acuerdo? Ya tiene un capítulo específico sobre ética, entonces no todo se trata de llegar a Internet o a un foro
y recuperar la información. Entonces, también es interesante que nuestros parámetros de calidad pues sean lo más precisos posible. ¿Cuáles son los aspectos éticos en la investigación en Internet? Este libro es súper económico de precio, tiene 1000 páginas en la versión de papel y es una maravilla de metodología cuantitativa, cualitativa. Está enfocado a la educación, pero en otros cambios también, en otros campos también es interesante, se lo recomiendo. Confidencialidad y anonimato, entonces, códigos éticos para la investigación en Internet, son aspectos que tampoco debemos de dejar de lado cuando estemos trabajando con estos entornos virtuales, las redes sociales, la calidad de un buen diseño y lo que serían los parámetros éticos y de confidencialidad y de respeto a las personas que están trabajando. A raíz de la pandemia, de la crisis sanitaria, nosotros ya habíamos hecho investigaciones por videoconferencia, con entrevistas y grupos focales. En el pasado ya habíamos hecho. Pero claro, ahora con la pandemia todo se ha volcado al mundo online y se trabaja muchísimo ya con todo esto. Entonces, los parámetros pues se tienen que adaptar a los tiempos que tenemos. Bien, veo que no os habéis animado hoy con ninguna pregunta. Yo ya os he enseñado un par de ejemplos, lo vamos. Dora, lo lamento, no, es que este no lo puedo compartir, no es. No, pero bueno, si buscas en internet y cometes el delito tú, no me hagas a mí que cometa el delito. Esto viene como yo tengo el libro, pero entonces sí que viene el enlace, pero sé que está en internet. Simplemente con los datos que estoy facilitando lo puedes. Es que si no me ponéis en un compromiso, si me escribes un correo en privado, pues es una cosa. Si lo haces en público, pues me sacan los colores. Bueno, pues si os parece bien, lo vamos a dejar en este punto. Y nada, el día 20 de abril volvemos con el análisis bibliográfico. Exploraremos el trabajo con Mendeley primero, qué es el plagio, qué son las paráfrasis, y trabajaremos los recursos que Mascudea nos ofrece para realizar este tipo de análisis. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos dentro de un par de semanas. Que vayan bien las fiestas, aquí las tenemos la semana que viene, por lo menos descansaremos un poquito, que vaya todo muy bien. Saludos.